La primera vez que el mundo conoció la historia de Peter Pan fue en el año 1904, cuando el escritor y dramaturgo James Matthew Barrie presentó una obra de teatro llamada Peter Pan y Wendy. El personaje ya había tenido una aparición en otras novelas de Barrie y la historia pasó por varios cambios hasta durante los mismos ensayos, pero cuando se estrenó en Londres en el Teatro Duke of York fue un éxito inmediato. Y posteriormente la obra se adaptó a una novela que continuaría por extender el legado de Peter Pan. En una de esas funciones de la obra asistió un joven llamado Walt Disney, que inmediatamente quedó fascinado con la historia e incluso él mismo llegó a interpretar a Peter Pan para una obra de su escuela. Y recuerda muy bien cómo mientras volaba, las poleas controladas por su hermano fallaron y terminó cayendo sobre el público. Años después, cuando fundó Walt Disney Animation Studios, quería que Peter Pan fuese el segundo largometraje del estudio luego de Blancanieves. Y estaba empeñado en que no importaba el tiempo que demorara en realizar esta película hasta que pudiese hacerle justicia como él quería. Digamos que encontraron el enfoque para la película en una de las frases del mismo autor de la obra. Nada interesante nos ocurre después de cumplir los 12 años. Así, Walt Disney y su equipo llegaron a la conclusión de que lo más importante para la película era que se viese como la experiencia de un niño, donde todo se puede percibir como nuevo y sorprendente al mismo tiempo. Y por supuesto también hacer un espacio para los adultos dentro de ese mundo. Hay una anécdota muy conocida que sirve para explicar esto y es que la obra se presentó a un público donde la mayoría eran adultos. Adultos que probablemente no estaban acostumbrados a ver una obra infantil. Pero cuando llega el momento en que se les pregunta si creen en las hadas, todos respondieron afirmativamente. Do you believe in fairies? Una vez que adquirieron los derechos de la novela, la preproducción de la película empezó alrededor de los años 30. Walt Disney sabía que esta historia era idónea para una película animada debido a que no tenían limitaciones en cuanto a lo que podían hacer para una historia de aventura y fantasía dirigida a los niños. Por ejemplo, tanto en la obra como en la anterior adaptación al cine de Peter Pan, pese a contar con los mejores efectos especiales que la época se podía permitir, seguían utilizando recursos que podían distraer un poco al espectador. Lo podemos ver con las escenas de vuelo, donde se nota que se trataban de cables elevando a los actores. También personajes como Nana o el cocodrilo eran interpretados por actores dentro de un traje, y a excepción de la película de 1924, Campanita era representada por medio de una luz en lugar de una persona. Las primeras versiones del storyboard empezarían en 1940 a cargo de David Hall, quien también se encargó de representar un mundo de fantasía con Alicia en el País de las Maravillas, que al igual que Peter Pan también tardó en ver una fecha de estreno. Ya se tenía listo un primer guión de la historia, donde esta vez Nana también acompañaría a los niños a Nunca Jamás. También era un tanto más siniestro de lo que acabamos viendo. Por ejemplo, una de las escenas iniciales era que Peter secuestraba a Wendy y la llevaba a Nunca Jamás en contra de su voluntad para que le contara los cuentos a los niños perdidos. Pero bueno, ya sabemos que Disney no tenía problema poniendo escenas algo perturbadoras en sus películas. Esta pudo haber sido la versión que llegaría al cine, pero se atravesó la Segunda Guerra Mundial y solo se pudo reanudar la producción hasta los años 50. Al equipo se sumó la colorista Mary Blair, que se encargó del arte conceptual, y Milt Cole para diseñar a Peter Pan, la estrella de la película. Él dijo que lo más difícil fue animar a Peter volando porque tenía que verse como si flotar fuese un movimiento tan natural como caminar. Para la voz de Peter Pan se escogió al actor Bobby Driscoll, de 14 años, que ya había trabajado con Disney en otras películas, haciendo de Jim Hawkins en la primera versión que hizo Disney de La Isla del Tesoro y también en la controvertida Canción del Sur. Curiosamente, esta era la primera vez que un actor interpretaría a Peter Pan, ya que a pesar de que se especificaba de que se trataba de un niño, desde la obra de teatro hasta las otras adaptaciones, Peter Pan siempre había sido interpretado por una actriz. Para el papel de Wendy se escogió a Kathryn Beaumont, quien también fue la voz y la referencia visual para Alicia en el País de las Maravillas, y de hecho, si nos fijamos, Wendy tiene mucha similitud con ese personaje, y también en el doblaje latino ambos personajes tienen la misma voz. Hans Conried se había desempeñado principalmente como actor de voz, y fue el elegido tanto para el Capitán Garfio como para el Sr. Darling, el padre de Wendy. Esta era una tradición que venía desde la obra de teatro y también lo pudimos ver en la adaptación de Peter Pan de 2003.
Frank Thomas fue elegido por el mismo Walt Disney para animar al Capitán Garfio, lo que resultó en un desafío interesante, ya que Frank pensaba que era un villano más bien cómico, pero por otro lado Ed Penner, uno de los guionistas, veía a Garfio como un villano elegante a la vez que despiadado. Recordemos que no tiene problema en dispararle a su misma tripulación, así que Frank incorporó ambos aspectos del personaje en su animación. Y ahora tenemos que hablar del personaje cuyo diseño más trascendió. Don't worry, there's nothing wrong with your television set. This is a Pixie Bell. The sound is much too high for human ears. Oh, there you are, Tink. Hey, get that stuff off of me. If you're familiar with the story of Peter Pan, you know that a little sprinkling of Tinkerbell's fairy dust can make you fly. Tink, wait a minute. Haven't you forgotten something? Aren't you going to take the audience along? Como dije antes, Campanita no tenía una referencia visual como en la obra, por lo que podríamos decir que fue el único personaje que tenía que ser diseñado desde cero. Y como ya habían pasado alrededor de 10 años mientras hacían la película, los bocetos de Campanita varían entre sí. El encargado de diseñar este personaje fue Mark Davis, quien realizó el diseño que todos conocemos. Igual que en la obra, Campanita no tendría diálogos, pero aquí la diferencia sería que al poder verla, sus expresiones y movimientos nos comunicarían lo que estaba pensando, es decir, que sería un personaje de pura pantomima. Hay un rumor que dice que la referencia para su diseño fue la misma Marilyn Monroe, debido a que la Campanita que vemos refleja muy bien los estándares de belleza de esa época en los que también encaja la actriz, y también por esta escena que es muy similar a la de Los caballeros las prefieren rubias. Sin embargo, esto es mentira. Primero porque si bien Marilyn ya había comenzado su carrera como actriz, no sería hasta 1953 que sería mundialmente reconocida. En realidad, quien fue el modelo para Campanita fue la actriz Margaret Kerry, y su audición consistía en interpretar la escena que mencioné anteriormente. A los animadores les gustó tanto como lo hizo que fue contratada como el modelo de referencia para Campanita. Esta tarea consistía en actuar en un set que tenía solo la utilería o los decorados necesarios para que los actores interpretaran la escena. Así es como se hicieron algunas de las escenas que están viendo en pantalla. Oh, pero espera. Mamá, ¿qué va a decir? Y ya. ¿Mamá? ¿Qué es mamá? ¡Alcance 42! ¡Alcance 42! Aquí. Quisiera darte un beso. ¿Quieres? ¿Y mataron, Wendy? No, Miguel. Carambolas, Wendy. Pudieron haberte matado. ¡Peter! ¡Mira quién era el espíritu! ¡Es mí! Es importante decir que este metraje solo sería utilizado de referencia por los animadores, es decir, ellos igualmente estaban dibujando cada uno de los frames de la película. Algo que es importante destacar es que Campanita terminó por convertirse en un ícono de Disney, casi tanto como Mickey Mouse. Ella seguiría apareciendo en especiales de televisión e incluso puede que varios de nuestra generación la hayamos visto aquí. Este Disney DVD está mejorado con Disney Fast Play. Tu película y una selección de materiales adicionales empezarán automáticamente. Para desactivar Fast Play, activa el botón del menú principal en cualquier momento. Fast Play comenzará en breve. Y por supuesto en la saga de películas que Disney realizó en 2008, donde conoceríamos más sobre el pasado de Campanita viviendo en la Tierra de las Hadas antes de conocer a Peter Pan. Esta adaptación se toma bastantes libertades creativas, pero igual mantiene cosas de la obra original, como el hecho de que las hadas nacen de la primera risa de un bebé. También se dice que su personaje sirvió de inspiración para el espíritu libre, arriesgado y deseoso de aventura que veríamos en las próximas princesas de Disney. Por fin, después de terminar la animación, la edición tanto de los diálogos, la música y los más de 400 efectos de sonido, y después de casi 16 años de desarrollo, la película se estrenó el 3 de febrero de 1953. Tuvo un presupuesto de $4 millones de la época y recaudó $87 millones de la época. Fue un total éxito y rápidamente pasó a convertirse en un clásico para Walt Disney Animation Studios. No solo porque se trata de una buena adaptación o una buena película, sino también porque representaba muy bien el espíritu del estudio y del mismo Walt Disney.
que era explorar las posibilidades creativas que ofrecía la animación, con historias, la mayoría con elementos fantasiosos y que fuesen capaces de conmover tanto a los niños como a los adultos. Gracias por ver este video hasta acá, espero que les guste esta nueva sección de dirección de arte en películas animadas. Y también con tantas adaptaciones que existen de Peter Pan, díganos si les gustaría que analizáramos el diseño de producción de una en específico. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden suscribirse si quieren ver más análisis de este estilo. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en la próxima.